Este 26 de julio se cumplen 70 años de la muerte de Eva Duarte. Eva, quien fue la compañera de Perón, quien fue la primera dama más querida por la clase trabajadora de nuestro país, quien ha marcado innegablemente la historia de este país, Evita. Y por eso, desde este ciclo de entrevistas que llamamos Info Soberana, queremos hablar de esta mujer, como venimos recuperando otras personalidades que han dado por nuestra patria mucho y que, bueno, que no se pueden negar. Entendemos que algo tendrá que ver Evita con construir una patria más soberana y por eso hoy tenemos el placer de contar nuevamente con la presencia de Carlos Delfrade. Él es periodista de investigación, es diputado provincial de la provincia de Santa Fe y es el principal referente de soberanía popular. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Bienvenido. un gustazo, gracias por la invitación. Bueno, vos que sos una persona que escribe mucho, escribiste un libro sobre Evita con un título bastante interesante que me llamó la atención, Evita 70 por 70 a 70 años de la muerte que no fue. Claro. Y preguntarte un poco, primero de qué se trata, cómo lo vas a estar lanzando. 70 por 70 porque son 70 postales, 70 puntos de vista, 70 historias en definitiva alrededor de Evita, que a lo largo de 50 años de lectura más o menos he tenido la suerte de ir acumulando y me fueron haciendo ruido no solamente en la parte racional sino también en la parte sentimental. Entonces se fue haciendo una especie de selección de citas, termina siendo el libro, pero buscadas intencionalmente desde el punto de vista totalmente antagónicos al peronismo, totalmente antagónicos incluso a la propia figura de Evita, y después las historias que tuve la suerte de investigar en una ciudad de profundo subsuelo peronista como es Rosario, y en donde hay ciertas memorias que son realmente impactantes. Desde Rosario, por ejemplo, cuando se había tomado el Regimiento 11 en noviembre de 1960, que fue uno de los hechos más mitológicos de la ya de por sí mitológica resistencia peronista, se había pensado en ese mismo momento, en esos mismos días, de ir a rescatar el cadáver de Evita, que un grupo de resistentes peronistas tenía la información que estaba en una iglesia del sur de Brasil, que habían ido a investigar en su momento y lo iban a traer erguido sobre la proa de un barco por el río Paraná para ir levantando a las poblaciones ribereñas. Esa era la idea que tenían los resistentes peronistas. Una historia fantástica que en su momento generaron que nosotros hiciéramos un documental y que verdaderamente forma parte de lo que significó esa síntesis de la expresión de clase y expresión de síntesis del antiimperialismo, porque cuando uno dice nacional y popular lo que está diciendo es antiimperialista y de clase. Es una definición que adquiere la mayor popularidad, la mayor dimensión popular a través de Evita, sin lugar a dudas. Por eso Evita hasta el día de hoy termina generando odios en los sectores dominantes y en las clases medias a quienes le han descuartizado la conciencia política a través de los grandes medios de comunicación. Así que por eso 70 por 70, 70 postales, 70 historias, hay filósofos, hay periodistas, hay artistas, hay poetas, figuras muy interesantes y lo vamos a estar presentando el martes 26 de julio, 70 años, allí en La Popular, en la calle Santa Fe y Santiago, para que toda la gente pueda venir a compartir esas postales que, insisto, son contradictorias, que se pueden leer casi como Rayuela de Cortázar. Desde cualquier lugar donde se lea se puede ir para atrás o para adelante y se pueden encontrar con una Evita que para nosotros sigue absolutamente viva porque no hay nada más vivo que el pasado, porque incluye a los sueños colectivos inconclusos por un lado y a las impunidades todavía abiertas. Carlos, en una entrevista que leí que escribiste hace muchos años y también en tus redes sociales me encontré con alguna referencia, hablas de Evita y hablas de tu mamá. Sí, siempre, Siempre. siempre. ¿Qué significó para vos Evita en tu vida? Evita fue verla a mi mamá siempre marginada en la cocina, esperando que mi papá le devolviera el mate vacío para cebárselo de nuevo, una imagen tremenda que me acompañó toda la niñez. Era la imagen de que mi mamá se emocionaba cada vez que escuchaba a Evita por la televisión.
y era contarme, por primera vez abría su historia, de una historia tremenda de familia muy humilde, con su papá estibador portuario, que conoció el primer par de zapatos con el peronismo, que conoció el centro de la ciudad de Rosario gracias al peronismo, y que Evita para ella era una especie de síntesis de emoción y de dignidad que jamás después volvió a sentir. Entonces, Evita era un sentimiento profundo, arraigado y también prohibido, porque lo que siempre sentía, que mi mamá me contaba la historia casi con vergüenza, porque los sectores dominantes, después del golpe del 55, le hicieron sentir a la clase trabajadora que había que sentir vergüenza por lo que habían sentido con Perón y con Evita. Y eso nunca lo dejó de sentir mi mamá, era como con pudor y con vergüenza el orgullo que le había transmitido Evita. Por eso el antiperonismo es muy militante, muy perverso, muy duro. Y siempre hay escritos que yo sigo encontrando en las cajas de zapatos, que es el mejor archivo, es el archivo más querido de nuestro pueblo, porque en las cajas de zapatos viejos, nuestras madres, nuestros padres, nuestras abuelas, nuestros abuelos han dejado cosas escritas cuando sabían leer y escribir, que tenían que ver con esa intimidad que sufría tanto por esa emoción prohibida, porque el sistema les había prohibido haber sentido tanto por el peronismo a partir de 1955. Así que para mí es una imagen muy presente de toda mi vida. Bueno, muchas gracias por esto. En el título del libro que vos escribís, decís La muerte que no fue. Sí. ¿Dónde está viva Evita hoy? ¿Dónde la encontrás? En todos lados, yo te diría, porque más que nada, insisto, en el antiperonismo. El antiperonismo es algo sumamente profundo. Si uno tendría que definir lo cultural, aquello que se mete en lo personal, en lo psicológico, yo creo que el antiperonismo tiene mucho de eso, es lo que sintetiza eso. Y Evita está viva porque justamente era esa rebeldía mestiza, bastarda. Hay mucha, como dice un gran filósofo como González, que él dice, Horacio González, que decía que había una gran bastardía en Evita. Entonces eso de ser la bastarda, José Pablo Feynman también habla de eso, de la bastardía, que siempre relegan por ser bastardo en diferentes cuestiones. Eso está muy, pero muy presente en la sociedad argentina. Hay mucha hipocresía y Evita es lo que cruza a la mitad, parte al medio las hipocresías. Entonces me parece que eso está muy vigente en todo aquello que hace al carácter de clase a la hora de sentenciar o tratar de domesticar al pensamiento rebelde que siempre anida en eso que es inmanejable, que es la cuestión popular. Entonces me parece que siempre está presente ahí. Y después, por supuesto, en la lectura política, en las necesidades. Yo sigo pensando que es verdad aquello de que detrás de cada necesidad nace un derecho. Yo estoy convencido que eso es una verdad absoluta y hoy estamos frente a eso. Y además, en las dos cuestiones que Evita denuncia con claridad, el imperialismo, la cuestión de clase y el espíritu oligárquico que viven los dirigentes que, de la mano o enancados en el peronismo, en realidad terminan haciendo un antiperonismo galopante, militante, traicionando los deseos de aquellas tres banderas con las cuales Evita también se identificó, que era la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Así que me parece que hoy está más vigente que nunca en las necesidades. Imaginando que alguien no conociera Evita, Sí. lo cual es difícil, Sí. en este país primero, Sí, pero sí. a nivel internacional también. Imaginando que una persona no tiene ni idea quién Sí. es, ¿cómo la describirías? ¿Cómo la pintarías sintéticamente a través de tres hechos que vos puedas decir de la historia de Evita? ¿Qué se te ocurre? El primero que me surge es que la oposición política alguna vez pintó la cercanía del Congreso con la frase "Viva el cáncer". Eso da la dimensión de esta mujer tan frágil físicamente, de 33 años, que llegó a pesar 45 kilos cuando se muere. El "Viva el cáncer" me parece que es muy impactante. Y después es impresionante el discurso de Evita cuando se inaugura la televisión en la Argentina el 17 de octubre de 1951,
cuando empieza a señalar lo que significa el peronismo y lo que significan los cipayos y el imperialismo. Y después lo tercero que marcaría es lo que significa su libro final, Mi mensaje. Son 40 páginas tan contundentes como las 60 páginas originales del manifiesto. Son páginas que cortan en dos la historia. Mi mensaje final de Evita es un mensaje revolucionario, anticlerical, antifuerzas armadas, anticapitalista, antiimperialista. Es de una profundidad, de una claridad y de una simpleza extraordinariamente popular, y eso la hace absolutamente sabia. Esos tres hechos lo marcaría. Me gustaría profundizar particularmente porque Evita le abrió las puertas a los humildes, a la política, y también a otros millones que somos las mujeres. Sí, sí, sin duda. Si podés profundizar un poquito en esa parte de la historia de Evita. Sí, en realidad la cuestión del sujeto político, de la humildad haciendo política, lo hace el peronismo en general. Ahí creo que sería ser injusto con Perón en todo caso. Pero sí hay en Evita una mujer extraordinaria que, más allá de algunas discusiones que se pueden tener hoy, si era abortista o no era abortista, me parece que esa es una discusión menor ante lo que significó para ella la cuestión de la reivindicación de la mujer, la reivindicación del derecho al voto femenino en el 47, la reivindicación a la madre soltera, a reconocer a la madre, aunque sea bastarda como le había pasado a su mamá, y para con ella un coraje extraordinario de reírse de todas las convenciones, de usar las joyas y los extraordinarios trajes que tenían para decir: yo conozco la mentira desde adentro, y como conozco la mentira desde adentro llegué hasta lo más alto, y yo puedo decir que allí hay mucha gente que deja el corazón y el alma del pueblo en el camino. Yo nunca abandoné el alma del pueblo. Eso es maravilloso. Es una mujer con todas las letras, capaz de rebelarse ante cualquiera, ante cualquier hombre que se defina como poderoso, porque realmente le daba una impronta de una fuerza de milenios. Evita llega a escribir esto, de la fuerza milenaria que tiene la mujer por ser subjugada. Eso es muy impresionante también. Es un texto profundamente feminista, aunque no sea reconocida como tal, porque la figura que se le oponía siempre a Evita era la figura de Alicia Moró de Justo. Claramente Alicia Moró de Justo tenía una visión feminista distinta, pero porque venía del socialismo, y el socialismo estaba enfrentado al peronismo de una manera lacerantemente equivocada, a mi entender, porque se apartaba de la clase trabajadora y se apartaba de lo popular. Así que yo creo que en Evita hay una extraordinaria reivindicadora de la explotación, de la doble explotación que sufría la mujer. Evita lo marca en su texto eso, y eso me parece que es muy valioso, y ojalá que la pibada que hoy lleva adelante este movimiento transformador en serio que el feminismo reconozca en Evita una figura realmente de vanguardia en el mundo, te diría, por lo que era la reivindicación como mujer y como trabajadora, porque reivindicaba las dos cosas. Profundo. Estamos, yo creo que pintándola desde sus diferentes aspectos. Hace un rato vos nombraste esos que festejaban el cáncer hace 70 años, con todo lo mezquino que eso puede llegar a ser. Y bueno, mientras un pueblo lloraba, algunos festejaban. Sí, sí. Algunos siguen festejando y siguen odiándola profundamente. Creo que podemos describir a Evita a través de esos enemigos que se ganó. Justamente se los ganó porque, bueno, enfrentó esos poderes. ¿Quiénes son esos enemigos que tuvo Evita y qué dice de ella haberse ganado esos enemigos según vos? Sí, otra de las postales que incluyo en el libro, porque nunca me lo voy a olvidar, una mujer que ya apiantó para la Pampa de Arriba, era militante montonera, revolucionaria en los años 70, y fue salvajemente torturada en el Auschwitz que tenemos acá en Rosario, que fue el Servicio de Informaciones, allí en San Lorenzo y Dorrego. Y cuando Agustín Fesset le pegaba o le pasaba la picana, le decía permanentemente: ¿vos te creíste en serio que Evita era revolucionaria? ¿Que Evita era subversiva? ¿Que Evita era socialista?
Era impresionante, se lo hacía mientras le pasaba la picana. Y Ana María, que así se llamaba esta compañera, le decía que sí, en medio de la sangre, en medio de los moretones, en medio de la piel quemada por efecto de la picana eléctrica, y le decía que sí. Y Fesed, que fue el gran asesino de Rosario, se definía a sí mismo como el teniente coronel Varela que había matado a los obreros de la Patagonia en el 21. Entonces él sabía, porque era un cuadro, que su misión era apagar definitivamente la cuestión revolucionaria en Rosario. Y por lo tanto él sabía que era en todo caso un brazo brutal ejecutor de los factores dominantes. Esos factores dominantes son los que odiaron, planifican y siguen reciclando el odio contra Evita. Sectores dominantes en la cultura, en los sectores empresariales, en los sectores políticos, en los sectores judiciales, en los sectores eclesiásticos. Es maravilloso leer los testimonios del confesor de Evita, de Hernán Benítez, un sacerdote extraordinario, que hablaba de cómo Evita era cristiana en serio frente a todos aquellos que la condenaban por anticristiana, supuestamente. Así que todos esos sectores hoy siguen siendo los sectores dominantes en la Argentina contemporánea. Los sectores del campo vinculados a las exportaciones, los sectores militares vinculados al deseo de ser el patio trasero de Estados Unidos o de Gran Bretaña, eso sigue vigente en la Argentina. Así que esos sectores dominantes que la odiaron de Evita siguen hoy disputando el poder en serio contra los sectores populares. La democracia en Argentina evidentemente no reside en el voto porque no alcanza con el voto para cambiar el poder estructural de la Argentina. Básicamente aquellos que planifican la entrega, que la siguen planificando. Sí, sí. Y Carlos, te pregunto, en esto de la entrega, de la soberanía, tantas veces cuando hablamos de soberanía decimos que lo que nosotros planteamos es posible, que se hizo en este país, mucho de eso se hizo durante el gobierno de Perón, como por ejemplo podemos hablar de plan quinquenal y de... ¿Qué rol cumplía Evita en esa soberanía, en ese país más soberano que nunca, a lo mejor, en nuestra historia? ¿Cuál era el rol de ella? El principal, independizar la cabeza, que es lo que nosotros siempre decimos en cada charla. Nosotros tenemos una colonización mental fenomenal que nos impide pensarnos como soberanos, como dueños de nuestras riquezas. Y Evita era la gran filósofa porque era la gran oradora en los cursos de formación de la CGT. Y ella le hablaba a cientos y a cientos de dirigentes gremiales que después transmitían ese pensamiento. El pensamiento emancipador de Evita fue la gran posibilidad de construir culturalmente las concepciones de cambios que había marcado el peronismo, especialmente en su primer gobierno. Así que me parece que lo de Evita allí era la que generaba junto a Perón los grandes decires que después fundamentaban ideológicamente lo que se hacía todos los días desde el Estado. Eso me parece que era fundamental. Por eso Perón y Evita creían en aquel momento del poder de los medios de comunicación, porque estaban convencidos que la comunicación tenía que ser directa y a partir de eso establecer una educación política de profundidad para hacer cambios políticos estructurales de profundidad. Eso hoy no lo tenemos. Hablaste de una Evita antiimperialista, Sí, hablas de una Evita revolucionaria. ¿A través de qué hechos, digamos, pueden entenderse esta Evita que vos planteás como revolucionaria, que a veces se puede llegar a ver como medidas diferentes de lo que fue el peronismo o lo que es el peronismo? ¿Dónde pueden ir los jóvenes que nos puedan estar escuchando a buscar esas ideas de Evita? yo creo que Evita es una figura tan importante que trasciende la historia y se mete en la literatura. Alguna vez un gran escritor me decía que hay ciertos procesos humanos que no son abordables solamente desde la razón. Entonces por eso aparecen los sentimientos atravesados que solamente lo puede bordear la poesía o la literatura de profundidad, la novela. Entonces, ahora que se va a reeditar, por lo menos de forma televisiva, esta cuestión de Santa Evita, ese es un trabajo extraordinario que hizo en su momento Tomás Eloy Martínez, porque desde la investigación periodística llega una novela
de profundidades hermosas, populares. A mí me parece que ahí en Santa Evita uno puede encontrarse con mucho de estas cuestiones y puede ser absolutamente una imagen seductora para cualquier piba en cualquier lugar de América del Sur, no solamente la Argentina. En esto de imaginar, hoy te estoy pidiendo que imagines, Sí, imaginamos una Evita contemporánea. sí. ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué estaría planteando Evita hoy? Yo la imagino como lo que ella se había planteado antes incluso del peronismo, ser dirigente gremial del gremio de las actrices o de las trabajadoras de la radio. Me parece que sería una extraordinaria dirigente gremial que seguramente no estaría en la CGT y estaría buscando un ensamblaje político con las grandes mayorías. No me la imagino sectaria, pero tampoco me la imagino claudicante. Y no me la imagino integrante del gobierno actual de Alberto Fernández. Me la imagino por afuera. Tal vez yendo a los actos con nosotros para pelear por la soberanía. No sé, ojalá, A mí me ojalá. gustaría No, imaginármela uno así. lo podría imaginar así. El tema es que nosotros también tenemos que hacer que el movimiento sea realmente popular. Tiene que Exacto. ser popular, si no termina siendo de convencidos y ese es el drama que tenemos. Así que me parece que seguramente estaría trabajando para algo cotidiano como es un sindicato y generando la idea de construir una herramienta política de mayorías que vaya mucho más allá de lo que generalmente nos deja la comodidad del espejo. Porque el problema siempre es que creemos que aquellos que piensan igual nos dan la razón. No, eso es un espejo. El tema es saltar al espejo, romper al espejo y llegar, como siempre decimos, a ojos que no nos ven, a oídos que no nos escuchan. Ese es el gran desafío para ser verdaderamente popular. Y creo que Evita estaba en esa desesperación, pero se encontraba que lo único que le quedaba en determinado momento, después especialmente del intento de golpe de 1951, era defender lo que se había conseguido. Y termina en eso, por eso termina comprando 6.000 ametralladoras al rey de Holanda para defender lo que se había hecho y se le entrega a la CGT. La parábola siniestra de la historia argentina, que esas ametralladoras después terminan siendo la base del armado de la AAA, una cosa impresionante, pero eso tiene que ver con esta historia dramática y a la vez maravillosa que tiene la Argentina. Bueno, para cerrar con esta conversación que venimos teniendo, pienso, venimos en una lucha bastante importante por la soberanía que viene uniendo muchos sectores del arco político en Sí. general. Muchos de ellos vienen del peronismo. ¿Vos creés que esta unidad es una importante herramienta en este momento para poder volver a llevar esa palabra soberanía que se viene recuperando en estos sectores y que fue una bandera de Evita a los sectores populares para que vuelva a ser una herramienta de las grandes mayorías? Sin dudas, ese es el deseo que tenemos todos. Ahora, el gran desafío es eso, es que realmente sea una cuestión popular. Y eso creo que trasciende incluso a cualquier dirigente. Y me parece que ese es el gran desafío. Nosotros entendemos la herramienta de la soberanía, pero con una asunción de conciencia política para transformar la realidad en serio. Entonces me parece que hay que ir a la profundidad más honda para sacarlo mejor, para construir un Estado diferente, no el Estado bobo y cómplice que tenemos, no le sirve a nadie. Entonces para eso hay que transformar verdaderamente todo. Y Evita andaba en esa idea. No le dio la vida porque se murió a los mismos años que se murió Cristo, a los 33 años, muy chica, una piba. Así que imagínate lo que se necesita. Por eso hay que ir más allá del mito y hay que ver incluso en sus escritos, en sus obras, en las leyes que impulsó, algo de todo aquello que hoy nos falta. Bueno, pero con las banderas en pie y los desafíos claros. Seguimos Cada por vez ese más en pie, camino. hasta el último día de la vida hay que luchar por lo que amamos, eso es fundamental. Y dentro de lo que amamos están las ideas y la fenomenal pasión revolucionaria antiimperialista que tuvo Evita. Muchas gracias, A Carlos. ustedes.